Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a salir con este segundo videito. Eh, la idea es profundizar un poco más en lo que tiene que ver con el análisis de la situación problemática y repasar un poquito algunas cosas sobre la formulación del problema y tirar algunas primeras pistas sobre cómo ir trabajando la situación problemática para llegar a identificar un problema social. Esta presentación les va a quedar también subida en la plataforma. La tuvimos que modificar un poco en relación a los cursos anteriores, así que les va a quedar en la plataforma y en la presentación van a ver que van a tener como un popurrí de algunas técnicas que permiten eh, dos grandes cosas. Por una parte, identificar el problema, o sea, técnicas que nos facilitan el trabajo para identificar el problema central y hacer el análisis del problema central. Y también van a encontrar algunas técnicas que nos permiten trabajar luego de tener el problema central identificado, cuáles son las mejores o cuáles pueden ser las mejores alternativas para abordar ese problema. ¿De acuerdo? Eh, Muchas de estas técnicas están en los manuales que ya les hemos dicho, que lo miren, tanto el de Blackman como el de Cohen. Y además ustedes en la bibliografía complementaria tienen un manual que es de Red CIMAS de metodologías participativas, que ahí también tienen un listado bastante grande de técnicas que las van a poder utilizar y son algunas de las que van a encontrar en esta presentación. ¿De acuerdo? Así que, bueno, vamos a arrancar repasando algunos conceptos y tirándole piques. La idea es que ustedes, a partir de algunas de estas ideas que vamos a ver hoy, empiecen a trabajar. Ustedes van a tener una nueva tarea práctica que también va a quedar subida a partir de hoy. Y en esa tarea van a tener que empezar a delimitar efectivamente el problema social sobre el cual va a intervenir su proyecto. Por lo tanto, van a tener que aplicar algunas de, de las técnicas que vamos a ver hoy acá. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir arrancando. Eh, Primera cuestión, como un poco para repasar, que ustedes ya algo lo han visto en la bibliografía y también están las presentaciones, repasar un poco cómo es la idea, la lógica esto de la planificación participativa, porque nosotros cuando hablamos de formular proyectos sociales hay un componente central que es que las personas que forman parte del problema o que sufren el problema tienen que formar parte de la solución. ¿Sí? De hecho, hay un concepto muy importante que en realidad quienes resuelven sus problemas son las personas que tienen el problema. Nosotros, como profesionales o futuros profesionales o como trabajadores, etcétera, no le vamos a solucionar el problema a nadie. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es trabajar con un grupo de personas y facilitar que ese grupo de personas genere las condiciones suficientes y necesarias para resolver el problema. Bien, pero en definitiva el problema lo resuelven más las personas que nosotros, por lo tanto la participación es fundamental. ¿Sí? Entonces, esto como para tener un esquema de cómo nos vamos a ubicar, nosotros tenemos el problema social, ¿sí? El problema social, tenemos profesionales de academia, nosotros, población, comunidad, por llamar, ¿no? No es tan separada la cuestión, pero en términos esquemáticos sirve. Tenemos las necesidades y los pedidos que habíamos hablado. Acá tenemos un conjunto de saberes y un diálogo de saberes, ¿sí? Que es tanto los la parte académica y la parte no académica. Aquí sí o sí se tiene que generar ese diálogo. Y ahí podemos tener como dos líneas distintas. Por una parte, un problema de investigación, que no es el caso de este curso, y un problema de intervención, que es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Sí? A partir de ese problema de intervención vamos a tener un proceso de planificación participativa y un abordaje, una solución del problema social. ¿Sí? Este es como el esquema más entonces tenemos, bueno, pedidos, necesidades varias, ¿sí?
y llegamos a identificar un problema. Esto ya lo conversamos un poco en la clase anterior. A partir de ese problema central que vamos a identificar, nosotros nos vamos a plantear un objetivo general en nuestro proyecto, que es básicamente la solución de ese problema, o ese problema solucionado, mejor dicho. Ese objetivo general va a tener algunos objetivos de impacto, que después vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir un objetivo? Tener un objetivo de impacto. Y vamos a manejar diferentes alternativas para alcanzar esos objetivos de impacto, ¿sí? Vamos a tener alternativa 1, por ejemplo. Esta alternativa 1 va a tener algunos objetivos que los vamos a llamar de producto, o en algunos casos lo pueden encontrar como resultados esperados, ¿sí? Pero es lo material y concreto que vamos a hacer con el proyecto. Para alcanzar ese producto vamos a tener que desarrollar algunas actividades, y para alcanzar esas actividades vamos a tener que desarrollar algunas acciones. Bien, entonces, ¿cuál es la lógica acá? Nosotros, en la ejecución del proyecto, después que esté formulado, vamos a tener que realizar acciones, ¿sí? Acciones para poder dar cumplimiento a las actividades. Si nosotros cumplimos con las actividades, vamos a poder alcanzar los productos que nos fijamos. Y si alcanzamos los productos que nos fijamos, vamos a poder alcanzar los objetivos de impacto que queremos, ¿sí? Alcanzar. Bien, y por lo tanto, de cierta forma, vamos a alcanzar el objetivo general, y si alcanzamos el objetivo general, entonces resolvemos el problema, ¿sí? Esta es la lógica. ¿Por qué es importante tener este esquema? Porque todo este proceso de formulación, que arranca con el problema y termina en pequeñas acciones, tiene que tener una lógica relacional muy clara. ¿Por qué? Porque si nosotros planificamos acciones que no nos permiten cumplir las actividades, es claro que entonces no vamos a cumplir las actividades, y por lo tanto no vamos a cumplir el producto, y por lo tanto no vamos a cumplir el impacto, y no vamos a cumplir el objetivo general, y entonces no resolvimos el problema, ¿sí? Todo este conjunto de componentes del proyecto tienen que estar muy bien relacionados, y para estar muy bien relacionados tenemos que estudiarlos mucho, ¿sí? Tener muy claro cómo es el problema, cómo se conforma el problema, cuáles son las causas del problema, cómo podemos hacer para transformar esas causas, qué actividades tenemos que hacer para modificar esas causas, cuáles son las acciones necesarias para modificar esas causas, y eso nos va a dar la lógica del proyecto. Además, vamos a tener diferentes alternativas, que eso también es algo que lo vamos a ver más adelante. Nosotros cuando estamos formulando un proyecto, tenemos que considerar más de una alternativa posible para solucionarlo. Si nosotros partimos de la base de que la realidad social es compleja, de que un problema social, por lo tanto, es complejo y es multicausal, tenemos que tener claro entonces que las soluciones también son complejas. No tiene ningún sentido, que es algo muy común, nosotros estamos 3 meses, 4 meses haciendo un diagnóstico de un problema, y después en 3 días definimos las actividades que lo van a solucionar. Tenemos que darnos el mismo proceso de seriedad y de tiempo para pensar las soluciones que para pensar el problema, ¿de acuerdo? Y para eso también vamos a ver que hay técnicas que nos permiten hacer un análisis de las posibles alternativas que podemos tener para solucionar un problema. Entonces, ¿cómo ordenamos? Nosotros tenemos ese conjunto de necesidades y situaciones problemáticas, y de alguna forma tenemos que irlas ordenando y priorizando para poder llegar a eso. Esto ya lo vimos, las características del problema, que no es una falta de un servicio, ¿sí? Ya lo vimos el otro día, faltan centros educativos, faltan ¿Por qué debemos diferenciar en necesidad de problemas? También lo vimos, ¿sí? Las necesidades generalmente son síntomas o manifestaciones de problemas centrales, entonces tenemos que tratar de ahondar un poco más. Y estas son dos cosas que me quiero detener un poco. Cuando nosotros pensamos en un problema social, tenemos que por lo menos tener estas dos preguntas como guía, ¿sí? Ustedes ya han ido manifestando algunas situaciones problemáticas que quieren resolver, y
para poder seguir trabajando en esas situaciones problemáticas, vamos a tener presente estas dos preguntas. Primera pregunta, fundamental, ¿para quién es un problema? Nosotros podemos pensar que hay una situación problemática, que existe un problema, cual fuera, ¿sí? Pero tenemos que preguntarnos para quién es un problema. Para nosotros, para el Estado, para la universidad, para otro grupo poblacional, ¿sí? Hay algunos problemas que ustedes han planteado, tienen que ver, bueno, con ustedes mismos, ¿no? Con estudiantes, por ser madres o mujeres con eh, una sobrecarga en el trabajo doméstico y cuidados. Bueno, es un problema para ustedes, perfecto. ¿Cómo ven ustedes ese problema y cómo lo debería ver, por ejemplo, un grupo de estudiantes de la universidad? ¿Es el mismo problema? ¿Lo abordarían de la misma forma? ¿Tienen las mismas características? ¿Cómo se manifiesta el problema en cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes? ¿El problema es el mismo para todos? Esas son preguntas que las tenemos que tener en claro y siempre presente para ir profundizando, porque si no parece que en realidad hay un problema que nos afecta a todos de la misma manera y no es así, como ya lo habíamos conversado con el tema de la conectividad y la educación a distancia. O sea, no a todos nos afecta de la misma forma porque tenemos particularidades. Entonces, pensar para quién es un problema y cómo afecta ese problema. Segunda pregunta, que ya la estuvimos conversando también, ¿es efectivamente un problema o es la manifestación de un problema? Y ahí es importante realizar esos ejercicios de causalidad al momento de identificar los problemas, y ustedes después van a ver que hay varias técnicas para facilitar ese trabajo, ¿sí? Hay unas preguntas. ¿La falta de dinero es una causa o es una consecuencia? ¿La escasez en recursos humanos es un problema? ¿Se soluciona el problema con aumentar, por ejemplo, la cantidad de recursos humanos? ¿Se soluciona el problema con aumentar la cantidad de dinero? Bueno, en realidad el problema sigue existiendo. Esas son dos preguntas guías que es muy importante tener. Ahora, ¿cómo priorizamos esos problemas? Vamos a tener una batería de situaciones problemáticas y nosotros nos ponemos a pensar, ustedes se ponen a pensar en el problema que definieron y piensan, bueno, ¿cuáles son todos los problemas que están asociados a ese problema? ¿Sí? El tema de que estudiantes del medio rural, jóvenes del medio rural, tienen que emigrar a la ciudad para formarse, y después eso puede traer algunas complejidades, tanto durante su estadía, como el después, volver, no volver, cómo volver, a qué volver, bueno, cuáles son todas las situaciones problemáticas que están vinculadas a ese problema, ¿sí? Por eso es probable que en un trabajo colectivo surjan muchos problemas, sobre todo porque cada persona va a visualizar el problema de una forma distinta y además cada persona sufre de alguna manera o le impacta el problema de forma distinta, por lo tanto pueden surgir varias herramientas y podemos tener de un primer problema inicial, capaz que si le dedicamos 20 minutos, 30 minutos a hablar de ellos, pueden surgir 15 situaciones problemáticas. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Y acá simplemente les voy a pasar por arriba solamente para que las vean. Después, insisto, ustedes tienen en la bibliografía y acá, bueno, acá mismo les van a quedar las técnicas para que vean cuáles son y después en la bibliografía las pueden ir a buscar en cuáles son. Esto es simplemente una tabla, ¿tá? Muy sencilla, una matriz, donde ustedes van listando los problemas acá, todas las situaciones problemáticas que se les van ocurriendo y las van valorando, ¿sí? Si consideran sin importancia, poca importancia, mediana importancia, muy importante, ¿sí? Pongan ustedes son 5 o 6 personas, cada una hace esta matriz y obviamente los problemas que son muy importantes, o sea, los problemas que queden acá van a ser efectivamente, o pueden ser los que efectivamente se priorizan. Después pueden, además, esto está en el texto del manual de CEPAL, de Cohen, hacer analizar las relaciones entre los problemas, ¿sí? O sea, el problema 1, cómo se relaciona con el problema 2, por ejemplo, o cómo se relaciona con el problema 3. Hay algún tipo de relación. Si yo soluciono el problema 1, soluciono el problema 3, entonces, pum, lo tiro para afuera, ¿sí? Ahora, si yo soluciono el problema 1 y persiste en el problema 2 y el problema 3, capaz que el problema 1 no es el central, ¿sí? Porque me quedan estos dos problemas todavía sobreviviendo, ¿tá?
Pensemos en ejemplos que habíamos manejado antes. Si yo, el problema uno es que no hay policlínica. Si yo agrego una policlínica, ¿mejoran los niveles de mortalidad? No. ¿Mejoran la atención en salud? Eh, Puede ser, sí, está. Entonces, si yo soluciono esto, impacto de alguna forma en mejorar la atención de salud, pero seguramente sigan existiendo aún problemas de morbilidad y mortalidad infantil. Entonces, pensemos en cuál es el que tiene mayor peso este, entre estos problemas. ¿Tá? Bueno, estas son formas de hacer ese trabajo, ¿sí? De la matriz. Esto también es un trabajo que es interesante de hacer, que es trabajar sobre mapas gráficos y herramientas gráficas. Justo en este momento particular, claramente, esto va a ser muy difícil, aunque se lo puede hacer a través de medios virtuales. Pero mapear, no solo mapear en un mapa como lo conocemos, sino utilizar técnicas gráficas para mapear en lugares físicos, mapear problemas, mapear conceptos. Es una buena técnica también para priorizar los problemas y para conocer los problemas. Bueno, ¿dónde se manifiesta ese problema? ¿Sí? Si agarramos el mapa, ¿dónde está ese problema? ¿Quiénes lo sufren? ¿Está en esta zona? ¿Está en esta otra zona? Acá no hay ese problema, acá sí. ¿Sí? Puede ser un mapa de un barrio, de una ciudad, de un departamento, de una región más amplia. Otra técnica que también es muy interesante es el mapeo de problemas, que tiene como estos pasitos que están acá. Primero, la identificación de necesidades, que se las escriben en una tarjeta, se arma esta lista, ¿sí? de cuáles son los problemas que se van a mapear. Después se tiene que llegar a un acuerdo de los criterios de valoración de los problemas. Se eligen 2 criterios. ¿Con qué criterios vamos a ordenar estos problemas? Ordenamos estos problemas que están en la lista, los ordenamos según estos criterios y después establecemos acuerdos de trabajo. ¿Tá? Este es un ejemplo. Acá hay 2 criterios elegidos. Uno es magnitud, acá a la izquierda, ¿sí? Magnitud, que tiene que ver con a cuántas personas están afectadas por ese problema. Y en el eje inferior están el criterio de viabilidad, o sea, cuán viable es que nosotros podamos abordar ese problema o resolver ese problema, cuán posible es que podamos solucionarlo. Entonces, con estos 2 criterios los vamos ordenando. Hay un problema que afecta a muchísimas personas, pero es muy poco viable que lo solucionemos. Por ejemplo, el narcotráfico y la venta de drogas, robo y prostitución. Esto es un problema que afecta a muchísimas personas, pero como ven, está acá al inicio, por lo tanto se considera muy poco viable. ¿De acuerdo? Por el contrario, acá tenemos un problema que es muy viable de solucionar, acá a la derecha, ¿sí? Escasa convocatoria a padres en talleres. Es muy viable de ser solucionado, pero es una magnitud media. ¿De acuerdo? No, la cantidad de personas afectadas no es muy grande. ¿Cuál es un criterio ideal para llegar a un acuerdo? Es elegir los problemas que se ubiquen acá, en la esquina superior derecha. ¿Por qué? Porque son los problemas que afectan a muchas personas y además son muy viables. ¿Sí? Para un proyecto muchas veces este es un criterio para elegir, bueno, si acá quedan 3 o 4 problemas, bueno, tomamos esos 3 o 4 problemas y eliminamos todos los demás. Todos estos otros no van a formar parte de nuestro proyecto. ¿Sí? Vamos a tomar estos de aquí. Esta técnica, ¿para qué sirve? Además de para tener una referencia gráfica y eso, nos ahorra muchas discusiones. ¿Sí? Fijamos primero en los criterios y no nos ponemos a discutir cuál es el problema más importante. Que eso nos puede llevar toda la vida, porque para cada quien puede tener su importancia, ¿no? Entonces tomamos esos 2 criterios. Acá hay unas imágenes, como ven, en la práctica no se ve tan bien como ahí en el gráfico, ¿sí? Estos son mapeos de problemas hechos. Otra técnica que también ustedes la tienen en el manual de Red CIMAS es la técnica de flujograma, que acá esta parte de arriba, si quieren, la pueden modificar, adecuándola a lo que ustedes, al problema que ustedes estén viendo. Pero estas 3 de acá es importante tenerlas para ordenar. Acá es lo mismo, se hace un listado, en el manual está muy bien explicado.
Se hace un listado también de necesidades o problemas, y las van ordenando en esta matriz, ¿sí? Las que ustedes creen que pueden controlar, sería tipo viabilidad, ¿no? Podemos controlar, podemos influir, está fuera de control. Y acá le pueden poner otros criterios que ustedes elijan, y ahí las van ordenando en esta matriz. El paso más importante, en realidad después es ¿sí? Que está acá, que es que a ese listado, ¿no?, que ustedes fueron ordenando, ustedes fueron colocando dentro de esa matriz las diferentes necesidades o problemas que fueron identificando, y el siguiente paso es vincularlas entre sí con relaciones causales, ¿sí? ¿Cuál causa a quién o cuál es la relación causal entre ambas, con la premisa de que no pueden haber flechas para los dos lados, ¿sí? O en lo posible evitar la cantidad de flechas para los dos lados, porque eso no nos ayudaría. Pero bueno, acá, justo acá tenemos una de los dos lados, pero bueno, esto no nos sirve mucho para ponerla en la práctica después. Acá, ¿qué es lo que dice? La falta de formación es un problema que es cultural y que es controlable, ¿sí? ¿Cómo se vincula la falta de formación con la apatía, por ejemplo? ¿No? Quiere decir que como hay apatía, hay falta de formación. Quiere decir que porque hay falta de formación es que hay apatía, ¿sí? Acá le resolvieron con una flecha para los dos lados, pero bueno, no es lo ideal, porque eso complica mucho después para elegir, ¿sí? Acá, yo que sé, otra que dice, bueno, desigualdad en el acceso, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que como hay manipulación, entonces hay desigualdad en el acceso. La manipulación causa la desigualdad en el acceso porque tiene esa flechita. La falta de presupuesto causa la desigualdad en el acceso porque sale la flechita de acá y va hacia acá. O sea que esto causa esto. ¿Qué nos va a decir esto? Después vamos a hacer un recuento, una suma de todas las flechitas, que es esto que está acá al lado, ¿sí? Las de entrada y las de salida. Y las que se sumen más son las que las vamos a elegir para trabajar, ¿no? Es algo similar a lo del mapeo de problemas. Acá en falta de formación tiene 3 y 3. ¿Qué quiere decir? Que es la falta de formación es de los problemas que se vinculan en mayor medida con el resto de los problemas, por lo tanto pasaría a ser un problema central. Y la última técnica que les quiero comentar para que esto no quede muy largo es el árbol de problemas, y el árbol de objetivos, que ustedes también lo tienen en los dos, en el manual de Red Simas de metodologías participativas y también en el de CEPAL, explicado cómo elaborarlo, y ustedes ya lo hayan elaborado. El árbol de problemas es, en esta lógica de formulación de proyectos, tiene dos ventajas, o dos grandes ventajas. La primera, nos permite hacer efectivamente un análisis causal del problema y nos permite hacer un análisis de efectos, ¿sí? Nosotros, cuando empezamos a trabajar con un árbol de problemas, lo que vamos a hacer en primera instancia es, a partir del problema central, en este caso bajo nivel educacional de los jóvenes, pensar en cuáles son los efectos que tiene ese problema, ¿sí? ¿Cuál es el efecto? Que eso es algo que también ya lo conversamos, o lo estuvimos hablando en el anterior video. ¿Por qué es un problema? O sea, ¿cuál es el efecto que tiene este problema, ¿no? Si hay un bajo nivel educacional de los jóvenes, ¿por qué es un problema? ¿Cuál es el efecto que tienen los jóvenes? ¿Cuál es el efecto que tiene la sociedad? Bueno, pensemos en los efectos. Si nosotros ponemos un problema y no hay muchos efectos, o los efectos no son muy pertinentes, es que quizás eso no es un problema, ¿sí? Y entonces quizás el problema sea otro que esté más abajo en una causa más oculta. Bien, primero pensamos en los efectos. Después que tenemos los efectos, y que a veces puede cambiar el problema inicial, ahí nos vamos a pensar en las causas, ¿sí? Le vamos a ir agregando causas, algunas directas y otras más indirectas, como queda aquí en el dibujo, ¿sí? Después que tenemos armado esto, ¿sí?, que es una relación causal, o sea, en este caso la poca oferta de cupos causa una ineficacia del sistema educacional y eso causa un bajo nivel educacional de los jóvenes, o de este otro lado, un alto grado de hacinamiento
causa un medio ambiente poco favorable para el estudio y eso causa un bajo nivel educacional de los jóvenes. ¿Sí? Ese es el planteo. Después que tenemos eso armado, lo que hacemos es traducir esto que está redactado de forma negativa en su opuesto. Entonces vamos a tener que hay una suficiente oferta de cupos, eso va a llevar a que el sistema educacional sea eficaz y eso va a llevar a un buen nivel educacional de los jóvenes. ¿Tá? Esto, que era el problema central, bajo nivel educacional de los jóvenes, pasó a ser nuestro objetivo general, que es el buen nivel educacional de los jóvenes. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a lograr? Traduciendo las causas del problema van a ser los medios para solucionar el problema. Necesitamos un medio ambiente favorable al estudio, necesitamos un sistema educacional eficaz y para eso necesitamos profesores bien preparados, currículum, ¿no? Todo lo que eran situaciones problemáticas, lo que vamos a querer hacer con el proyecto es que sean su opuesto. ¿Tá? No hay que inventar nada nuevo, es redactarlo de forma opuesta. Si es bajo, acá es alto, si es malo, acá es bueno. ¿Sí? Algo así. Además, ustedes ven acá que vamos a tener estos dos que le llaman parámetros, que esto nos va a permitir, a partir de todo el trabajo de diagnóstico que hicimos, vamos a poder identificar que hay algunas causas que nosotros no las podemos transformar. Sabemos que existen, sabemos que están afectando nuestro problema, pero nosotros con nuestro proyecto no las vamos a poder solucionar. Entonces esos los vamos a identificar y los vamos a denominar como parámetros. ¿Por qué? Porque no podemos hacer de cuenta que no existe, o sea, el alto hacinamiento existe, ¿tá? No va a dejar de existir, está afectando el medio ambiente favorable al estudio, en este caso de forma negativa, pero bueno, nosotros con el proyecto que estamos elaborando no lo vamos a poder solucionar, pero igual lo tenemos ahí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a evaluar al final el proyecto, quizás hicimos todo lo que teníamos que hacer y el problema no se solucionó de la mejor manera porque estas cosas existen. ¿Tá? O por ejemplo acá la necesidad de trabajar desde joven. Sí, si nosotros no podemos influir sobre esto y hacemos tremendo proyectos para mejorar el nivel educacional, pero los jóvenes en realidad dejaron de estudiar porque se tuvieron que ir a trabajar, el proyecto va a fracasar. ¿Fracasó porque el proyecto estaba mal formulado? Bueno, no, fracasó porque había una causa que estaba afectando nuestro problema que nosotros no la podíamos controlar. ¿Tá? Entonces, esto es importante también para tenerlo al nivel de la problematización. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos 3 técnicas, o sea, más de 3 técnicas, algunas técnicas, ustedes elijan, ¿tá? Ahora les voy a repasar brevemente, pero elijan una de estas técnicas para llegar a ser el árbol de problemas. El árbol de problemas sí o sí lo tienen que hacer porque es la forma más, es la forma lógica que tiene esta formulación de proyectos. Después van a ver que del árbol de problemas surge la información para el marco lógico. Bien, pero ustedes pueden tomar estas, priorizar problemas con una matriz, hacer relación entre problemas, mapear la distribución del problema en algún espacio físico, hacer el mapeo de problemas, que acá va a surgir 1, 2 o 3, el flujograma, que también puede surgir 1, 2 o 3. Con esos principales problemas que surjan de estos ejercicios, ustedes van a empezar a trabajar con el árbol de problemas. Supongamos que de acá nosotros seleccionamos la falta de formación y la falta de protagonismo como los dos principales problemas, porque este tiene 4 y este tiene 6. Bueno, con falta de formación y falta de protagonismo lo llevamos al árbol de problemas. ¿Cuáles consideramos que es el problema principal? Falta de formación, supongamos, bajo nivel educacional. La falta de protagonismo, ¿cómo se vincula con eso? Bien, lo vinculamos, ¿es un efecto o es una causa? Bueno, lo dibujamos acá, en algún lugar, y a partir de esos dos principales problemas vamos agregándole o más efectos o más causas y vamos armando el árbol. ¿Tá? O sea, con el producto del flujograma, de los 1, 2 o 3 problemas que saquemos como principales, armamos el árbol de problemas. Con el mapeo de problemas lo mismo, o con la matriz de problemas lo mismo. Con los principales pasamos a armar el árbol de problemas. Estas técnicas lo que nos sirven es para tener algunos criterios útiles y prácticos para priorizar
los problemas y evitarnos, sobre todo si a veces trabajamos con poblaciones grandes, ¿no? Si vamos a trabajar con un barrio, bueno, ¿cómo hacemos para entre 15, 20, 30, 40, 50 personas eh, llegar a un acuerdo de cuál es el principal problema? O sea, si nos ponemos a discutir en cuál es el más importante, nunca vamos a llegar a nada y a ninguna solución. Y en este caso, con estas técnicas, acordándolas con todas las personas, obviamente, nos facilita el trabajo de discusión para llegar a un problema central y además ahí pasar a hacer el análisis de causas, que es fundamental para el proyecto. Bien, así que este video lo vamos a terminar por aquí. El próximo video vamos a trabajar un poco en la selección de alternativas y en el análisis de alternativas, que ya va a ser como el paso previo al diseño efectivamente del proyecto. En la plataforma van a quedar subidas tareas vinculadas a esto que les hablé recién. Y bueno, quedamos por acá y hasta el próximo video.